Recuerda que también me puedes seguir en mis otras redes como Facebook, Instagram, Twitter o Wattpad. A lo largo de ya 4 videos hemos abordado creepypastas sobre horror cósmico. Este es un subgénero de la literatura del terror y tuvo sus orígenes en los escritos de Lovecraft. En ellos se plantea la existencia de entidades o fuerzas sobrenaturales, muchas veces incomprensibles y hostiles, que delatan lo insignificante que representa nuestra existencia. Es la idea de que no somos el centro del universo, y de hecho, es a través del horror cósmico que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos más profundos y primigenios. No hablo solamente del miedo a lo desconocido, sino al miedo de que como humanidad simplemente no importamos. Hoy te presento la quinta parte de 4 creepypastas sobre horror cósmico. La nave apestaba a carne podrida. Las criaturas que lo ocupaban no podían oler, pero sus numerosas lenguas saboreaban el aire grotescamente. Para ellos, casi sabía a victoria, aunque no entendían el concepto. El interior de la nave estaba completamente a oscuras ya que sus ocupantes no podían ver. Si pudieras estar ahí, hubieras notado que las paredes estaban recubiertas por una extraña sustancia de colores infernales. Las criaturas que habitaban la nave tenían una forma vagamente humana, cubierta de carne de un color gris pálido. Sin ojos ni oídos. Los brazos biológicos de las criaturas terminaban en la muñeca, donde comenzaban unos apéndices metálicos largos, afilados y artificiales. Gran parte de sus cuerpos estaban cubiertos con trozos de algún metal extraño lleno de un espeso óxido de color marrón rojizo. La nave no era más que una gigantesca esfera ovalada de color magenta, cubierta enteramente por tentáculos metálicos que se retorcían. Proveniente de la parte más profunda y antigua del universo, este artefacto era conocido como el Diabolesco, o el Gran Purificador. Temido y alabado por todos aquellos que supieron de su existencia, sobre todo por sus tripulantes conocidos como los Ángeles de la Muerte. Estos seres no tenían religión ni mente propia, y solamente existían con un solo propósito: limpiar al universo de toda enfermedad y pestilencia. Y eso solo podía significar una cosa cuando la nave descendió sobre un peculiar planeta de nombre Zadok, cubriendo el cielo con su oscuridad. De haber tenido oídos, habrían escuchado los chillidos aterrorizados de unas peculiares criaturas, similares a babosas enormes con un solo ojo, y a las que les hacía falta enormes trozos de carne. Se deslizaban moribundos por el suelo. Por lo visto, estas criaturas habían sufrido un infierno en vida. Los responsables, unas insignificantes criaturas de aspecto demacrado, salieron corriendo de sus agujeros húmedos cuando escucharon los chillidos. Estas criaturas no tenían nombre, ni siquiera entre ellos mismos, pero llevaban prendas hechas con pieles de otros seres que habitaron este planeta. Todos sujetaban lo que parecían ser lanzas. Sin duda habían sido corrompidos por las fuerzas demoníacas internas. Levantaron la vista hacia el Diabolesco. Había miles de ellos, y por un momento todos y cada uno de ellos guardaron silencio. El propio Diabolesco pronunció palabras secretas que penetraron en el núcleo mismo del planeta y comenzó la limpieza. La enfermedad fue total y absolutamente destructiva con la carne. Todo fue destruido en un parpadeo. Entonces los tripulantes de la nave bajaron para disfrutar su nuevo festín hasta que no quedó ningún residuo, y lo que sobró se lo llevaron consigo en la nave. El gran veneno de la enfermedad permaneció en el aire y en el suelo. El Diabolesco extendió sus gigantescos ganchos negros y destrozó el planeta. Este fue el final para ellos. Se habían encontrado con la oscuridad infinita, como todos inevitablemente lo hacen. La nave junto con sus tripulantes abandonaron los restos del planeta Zadok sin arrepentimiento. Irían en busca de más planetas infestados y llenos de suciedad para limpiarlos de la inmundicia, siempre en busca del bien mayor. Incluso ahora se acercan a ese peculiar planeta azul conocido como la Tierra. Desde la distancia son capaces de sentir a las millones de bacterias que habitan el planeta. Están listos para hacer lo que sea necesario y curar este mundo. Purgarán la enfermedad de la carne, y la carne de la tierra, y luego, finalmente, purgarán la creación más corrupta del universo. No se detendrán ante ninguna forma de misericordia. No permitirán la negociación. Ellos los liberarán tanto del dolor como de su existencia. Los curará, y con ellos curarán al universo.
Cuando el peso del tiempo cayó sobre el mundo, y la capacidad de asombro del hombre se perdió, cuando las ciudades se levantaron en altas torres grises, sombrías y horribles, cuya sombra impedía soñar con el sol, o con una primavera llena de colores, cuando el conocimiento le quitó a la tierra su manto de belleza, y los poetas no hacían más que escribir sobre espectros retorcidos vistos a través de sus ojos empañados, cuando estas cosas ocurrieron, y la esperanza desapareció para siempre, hubo un hombre que viajó más allá de todo eso, al espacio a donde habían huido los sueños del mundo. Poco se ha escrito sobre este hombre, y nadie sabe ni su nombre ni en dónde estaba su hogar. Solo se sabe que venía del mundo de la vigilia, ahí donde todo era oscuro. Donde existe una ciudad con altos muros en donde reina un crepúsculo etéreo, donde los días no eran más que sombras entre las que trabajaba y se movía. Cada tarde, regresaba a su hogar, aquella habitación pequeña desde cuya única ventana se podía ver un patio donde se asomaban más ventanas y paredes grises que lo miraban de vuelta con una desesperación casi palpable. Si el hombre se inclinaba lo suficiente, podía ver, en un pequeño pedazo de cielo, las estrellas que pasaban cada tanto. Y cómo estas simples paredes y ventanas pueden llevar a la locura y a la desesperación a cualquiera, el hombre de la pequeña habitación solía inclinarse cada noche para mirar hacia arriba, a las estrellas, y vislumbrar algún fragmento de las cosas más allá del mundo de la vigilia y de las altas y lúgubres ciudades. Fue así durante años, y pronto comenzó a llamar a las estrellas en el cielo por su nombre. Las seguía en su imaginación justo cuando éstas desaparecían de su vista. Hasta que finalmente su visión y su mente se abrió más allá de los límites de las paredes, hacia los senderos secretos cuya existencia ningún ojo humano podía sospechar. Y una noche, un poderoso abismo se blandió sobre él, y los cielos llenos de sueños bajaron hasta la ventana del observador para fusionarse con el aire de su habitación, y convertirlo en parte de su maravilloso cuento. La habitación se llenó de corrientes de aire, que giraban en espirales de fuego que venía desde el fin del espacio, e impregnaban la habitación con su olor de otro mundo. Océanos iluminados por soles nunca antes contemplados se desbordaban por la habitación, lleno de remolinos extraños y criaturas que venían de profundidades inmemoriales. La infinitud del espacio, oscura y silenciosa, envolvió al hombre y se lo llevó lejos sin siquiera tocar su cuerpo, el cual se inclinaba todavía desde la ventana. El hombre experimentó durante días las mareas de lejanos mundos y extraños amaneceres, de playas brumosas, y cielos llenos de estrellas y calamares rojos. A pesar de lo hermoso que le parecía todo, la sensación de nunca estar solo, llenaba cada centímetro de su alma. Algo que parecía estar incluso más allá de las esferas cósmicas y que no podía ser nombrado por ningún idioma conocido. Una presencia omnipotente llena de una malicia tan profunda y antigua, que parecía irrumpir en el propio abismo. Algo que se alimenta de la vida y de los sueños. De las mentes y la cordura de aquellos que osaban navegar entre la oscuridad del infinito. En un pequeño e insignificante parpadeo, el hombre logró ver un pequeño atisbo de verdad. Más allá del espacio y el tiempo, la criatura conocida como Azatoth, dormía en su trono mientras las fuerzas de la realidad luchaban con insistencia y desesperación para mantenerlo sedado. Un gemido apenas perceptible de la criatura retumbó por toda la existencia, y el hombre entendió que todo lo que conocía y amaba no era más que una ilusión temporal en el vasto y oscuro sueño de Azatoth. Horrorizado, el hombre perdió la mente y se hundió en el vacío del espacio para nunca despertar. Del hombre solamente quedó un grito de horror que hizo eco por las paredes y las ventanas cubiertas con la noche, clamando por una liberación que nunca vendría. Cuando era niño, por poco y me ahogo. Había acompañado a mi padre a una caminata cerca de un río y, como podrán imaginarse, me tropecé y caí al agua. Fui arrastrado durante metros hasta que mi padre me sacó. No sufrí daños considerables más allá de agua en los pulmones y un intenso dolor de cabeza que duró poco más de 2 días. Me gustaría decir que el trauma de estar al borde de la muerte empezó y terminó ahí mismo, pero por desgracia me persiguió hasta mis sueños en forma de pesadillas. Empezó la noche del incidente. Recuerdo haberme quedado dormido y todo se volvió más oscuro y silencioso, el dolor desapareció y mi cuerpo ya no se sentía pesado. Estuvo oscuro por unos momentos, y luego todo desapareció. Paz y tranquilidad. Cuando estuve consciente de mi alrededor, me di cuenta que estaba en un violento océano que me envolvía cruelmente con olas heladas. Intenté mantenerme a flote lo más que pude. Sabía que era un sueño, y a pesar de ello el miedo de ahogarme era tan real. Todo empeoró cuando una enorme y monstruosa ola se estrelló contra mí, arrastrándome al fondo marino sin mucho esfuerzo.
La boca se me llenó de agua salada y sentí el líquido entrar por mis fosas nasales provocando un insoportable ardor. Y a pesar de todo, la pesadilla no terminó. En su lugar seguí hundiéndome, sintiendo el océano aplastándome en todas direcciones. No podía moverme y el agua seguía llenando todo mi cuerpo haciéndome retorcer de dolor. A medida que descendía a las profundidades, todo comenzó a volverse más y más oscuro, hasta que prácticamente todo a mi alrededor era de un color negro intenso, casi infinito. Finalmente, dejé de hundirme. Estaba suspendido en lo que parecía ser una vasta extensión de pura nada. Espacio frío, oscuro, indiferente y vacío. Se me formó un nudo en la garganta y otro en el estómago. Quería gritar, quería despertar, pero estaba atrapado. Entonces sentí su presencia y su calor. Todo ardía como un sol en las profundidades del océano, agitándose violentamente. Lo sentí en la vasta oscuridad a mi alrededor, devorando todo a su paso, dirigiéndose hacia mí. Sabía que era el final. Se acercaba poco a poco, y aún así la fuerza del agua que iba desplazando frente a él me agitó violentamente, debía ser una cosa increíblemente colosal. Y así fue. En la penumbra alcancé a ver una silueta enorme. Tan enorme que no podía dimensionar su tamaño. La piel parecía correosa y arrugada. Apenas si pude distinguir la línea superior de lo que debería ser su mandíbula. El tamaño tan colosal de esta cosa me hizo sentir tan insignificante al punto de sentir como mi estómago se revolvía. Luego vi los ojos de la cosa. Esferas gigantescas del tamaño de agujeros negros, bulbosas y abultadas impregnadas en una oscuridad maligna. El gigante de las profundidades marinas siguió avanzando, y entonces empecé a ser absorbido, como si hubiera caído en alguna anomalía gravitacional producida por un cuerpo cósmico supermasivo. Lo último que vi fueron unos enormes dientes blandiéndose sobre mí justo antes de que todo se pusiera oscuro. Y entonces, lo primero que noté fue el desagradable e inconfundible olor a muerte y podredumbre. Después sentí una extraña sustancia cubrir todo mi cuerpo. Algo extrañamente rojizo. A donde quiera que miraba, todo era una amalgama de horrores deformes impregnados por todas partes. Todo a mi alrededor era rojo. Mi cuerpo empezó a sentir un ardor propio del mismísimo infierno. Y delante de mí, mientras todo ocurría, yacía la cabeza cercenada de una enorme ballena, apenas insignificante en tamaño para esta cosa. Desesperación absoluta. Es todo lo que puedo describir sobre cómo me sentía. Entonces me desperté. Mi cabeza palpitaba y no dejaba de temblar. Esto estaba más allá de mi control. La habitación daba 1000 vueltas y tenía tantas ganas de vomitar. Pensé que todo había acabado, que solamente había sido una pesadilla, pero esto no fue lo que pasó. Tan pronto cerré los ojos, la pesadilla se repitió, una y otra vez, durante cada noche de mi infancia. A medida que fui creciendo la pesadilla dejó de ser recurrente, y sin embargo, la razón por la que comparto esto no es por la propia pesadilla, sino por algo extraño que acaba de ocurrir en las noticias. El extraño cuerpo de una ballena apareció en la costa. Una ballena sin cabeza, como si algo se la hubiera arrancado. Algo tan monstruoso y maligno que sirve como combustible para pesadillas. Nadie lo esperaba. De un día para otro, la gran peste atacó. Los primeros en sucumbir ante tan horrida enfermedad fueron los campesinos, y a medida que los días pasaban, los pequeños reinos empezaron a desaparecer, dejando como único testigo sus imponentes construcciones que aún se mantenían en pie. En realidad, todo lo construido por el humano seguía erguido. Era la escasa interacción humana la que habría de sufrir las consecuencias. Esto último provocó que perdiera a mis mecenas, es decir, ese apoyo económico que me permitía vivir de mis pinturas. A pesar de ello, no dejé de pintar ni un solo segundo. Llamaron mortiaris a la enfermedad. Esta causaba en los infectados grandes deformaciones físicas en sus rostros, normalmente caracterizadas por protuberancias desagradables de distintos tamaños. Y una noche, en medio de todo el caos que acontecía, tuve un sueño. Era él, nuestro creador, escondido entre las nubes. Era la deidad en el cielo, quien en antiguas leyendas mesoamericanas se resguardaba en la noche estrellada. Una montaña tan inmensa como alta, capaz de tocar las mismas estrellas en el cielo. Era hermoso. Tan pronto desperté, me puse a pintar el sueño. Tenía esa necesidad de hacerlo, sentía en mi interior que Dios era el único que tenía la solución a nuestro castigo, a la enfermedad, y no perdí ni un minuto pintando. Cada vez que entrecerraba los ojos podía vislumbrar a la pintura casi terminada. Ahí pude verlo claramente, detrás de una nube. Pinté tan hermosa vista y seguí mi camino.
Luego de días, vi que no se trataba de solo un él, sino que estaba escondido en múltiples nubes. Estaba posando para mí, Dios era mi musa. Me tomó tal vez el doble de tiempo llegar hasta él, pero cuando al fin pude pintar la última nube que lo escondía, lo vi, de espaldas, mirando el vacío debajo de él. Quise llamar su atención con todo el respeto que merecería su presencia, y ahí vi su rostro por primera vez. Y cuando lo vi, sentí que todo mi mundo se me caía encima. Realmente es que no quería pintarlo, pero debía hacerlo, y eso es lo que ahora estoy haciendo. A pesar del tiempo que me llevó terminar la pintura, todos en el reino estaban esperándome para saciar su curiosidad. Querían saber cómo lucía Dios. Todos me preguntaron lo mismo, y yo no pude hacer más que decirles una sola cosa. Luce como el Mortiaris. Todos entendieron de inmediato lo que significaba. Quisieron ver ellos mismos el rostro de Dios, pero no podía castigarlos con algo así. Estaba consciente que mi pintura les provocaría un daño irreparable. Posiblemente las mentes más débiles se romperían irremediablemente, y aquellas capaces de resistirlo verían mi obra como una tortura. Así que tuve que mentirles y decirles que no había pintado ningún rostro. Pero sí que lo hice. En mi caso, no considero que mi mente sea lo suficientemente fuerte. Y por eso la única duda que me carcome el alma es saber por qué esa divinidad parecía estar llorando.